Hola a todos, soy Sebastián García y estos son los podcasts del profe Sebas. Bienvenidos. Hola a todos, en esta emisión de hoy eh, vamos a cambiar nuestra dinámica usual para poder tener una charla con una amiga querida, mi amiga Daniela Monroy. Daniela, saluda a los chicos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? Daniela, cuéntanos a qué te dedicas. Bueno, yo soy historiadora, colega tuya, estudiamos juntos la universidad y actualmente soy analista en la Jurisdicción Especial para la Paz. Bueno, eh, con Dani somos amigos desde el 2013 y pues le comenté que estábamos trabajando esta propuesta de podcast para la enseñanza a la distancia en tiempos de COVID-19. Ella es muy curiosa, intelectual del tema que estamos trabajando y pues aceptó gustosamente para hablar de uno de esos totalitarismos que hemos trabajado en nuestra serie. En el día de hoy hablaremos de el caso del estalinismo. Bueno, entonces, hablar del estalinismo es, en primer lugar, tener presente que también es uno de esos regímenes que surgió luego Una de que vez que finalizara la Primera revienta la Guerra Mundial revolución. en 1917. Hay dos fases, una revolución de febrero con carácter democrático burgués, pero luego hay una aceleración que pretende instaurar una revolución proletaria en la Revolución de Octubre. Entonces, bueno, no sé, yo creo que podríamos empezar, Daniela, eh, aclarando algunas categorías que nos darían luces sobre este tema de las ideologías o los pensamientos que iluminan los proyectos políticos. Entonces, empecemos que por el hecho de que la revolución está movida por unas ideas marxistas. Entonces ya los chicos tienen claro que Marx fue ese pensador, filósofo, economista, historiador, socialista, ese científico social integral del siglo XIX que, analizando la sociedad producto de la revolución industrial, ¿cierto? Esa sociedad capitalista que se estaba formando, pues se da cuenta que hay una situación de opresión que vive el proletariado, es decir, ese grueso poblacional que desposeído lo único que puede hacer es vender su fuerza de trabajo en las industrias y pues que la idea de cambiar, o más bien la idea para cambiar esa situación de opresión es llevar a cabo una revolución que derroque a la burguesía, se tome el Estado y ahí empieza a transformar. Entonces ese es el proyecto bolchevique. Pero estas ideas van a tener una interpretación y pues se van a destacar en este caso varios políticos rusos que van a aportar sus ideas de acuerdo al contexto que estaba viviendo el país en este momento. Entonces, ¿qué corrientes marxistas, qué reinterpretaciones marxistas surgen en la Rusia de este momento? Bueno, eh, hay que partir que para 1917 no existía una división de yo soy leninista, yo voy a ser stalinista, yo voy a ser trotskista. En 1917, Lenin, Trotsky, todos los líderes del partido bolchevique, una parte de los mencheviques, una parte de los socialdemócratas de izquierda o de los socialistas de izquierda, porque en Rusia en 1917 habían varios partidos políticos que se autodenominaban o que retomaban los planteamientos de Marx y se denominaban marxistas. Teniendo eso presente, esta gente estaba leyendo la única experiencia socialista que se había vivido en ese momento, que había sido la Comuna de París en los años 70 del siglo XIX y que Marx había eh, descrito en uno de sus textos historiográficos. En
Hay unas discusiones al interior de estos partidos sobre cómo se va a llevar la revolución de 1917. Empieza con una primera experiencia en 1905, en donde hay una discusión de Rusia es un país atrasado, por tanto, la burguesía tiene que hacer unas tareas como las tareas de la burguesía, la revolución, la reforma agraria, la división del poder del Estado, la ampliación de una democracia capitalista y abrir los medios de comunicación, la libertad de Es prensa. decir, garantizar que en el poder participen los ciudadanos. Exacto. Esas eran las tareas que tenía que llevar a cabo la burguesía y que ya los países más occidentales de Europa lo habían hecho en las revoluciones democrático-burguesas del siglo XIX. Sí, En señora. esas discusiones hay una línea liderada por León Trotsky, quien desde 1905, con las revueltas de 1905, dice, no tenemos que esperar que la burguesía cumpla sus tareas, sino que somos nosotros los que tenemos que guiar una revolución permanente. Es decir, juntar las tareas que la burguesía no ha hecho junto con las tareas y la transición hacia el socialismo y terminar el comunismo como lo había planteado Marx. Lenin no estaba convencido de esta teoría. Lenin creía que en 1905 había que dejar que la burguesía derrocara el zarismo y cumpliera sus tareas. En 1917, como ya ustedes lo vieron con el profesor Sebastián, la Revolución de Febrero intentó eso, pero en Que ahí es junio, cuando se instaura el gobierno de la Duma y se intenta revivir ese sistema parlamentario que Nicolás II nunca quiso poner a marchar por mantener la estructura arcaica del zarismo. el zarismo, exacto. En julio de 1917, todos estos personajes, Lenin, Trotsky, Stalin, los grandes líderes bolcheviques de principios del siglo XX, que estaban exiliados, vuelven. El nuevo gobierno les permite volver. Y empiezan a través del Soviet, eh, mirar que no se han cumplido las tareas, Rusia no ha salido de la Primera Guerra Mundial, hay una escasez, hay unas condiciones muy difíciles dentro del país, hay un descontento en los obreros, el campesino, es decir, están las condiciones dadas para que explote una revolución socialista. No podemos esperar que la burguesía cumpla sus tareas y es ahí donde Lenin retoma las ideas que desde 1905 estaba pregonando Trotsky de hay que hacer una revolución permanente. Eh, en ese sentido, bueno, ya ustedes vieron cómo se toma el poder el partido bolchevique, las discusiones que hay, y yo creo que lo importante para hablar de lo que nos trae hoy, que es el estalinismo, el régimen estalinista, es qué pasa después de la revolución. Bueno, entonces habíamos visto también con los chicos que luego, pues la revolución no es algo que se consiga de un día para otro y que pues la resistencia que se despierta por algunos sectores, sobre todo los más tradicionalistas, pues van a generar una revolución, una guerra civil, quiero decir, eh, que va a hacer que diferentes facciones se enfrenten entre 1917 y 1921. Entonces se van a formar dos partes, pues la que defiende esa Rusia zarista tradicional y la que le está apuntando al proyecto revolucionario de los obreros y de los campesinos. Pero Sí, bueno, exacto. entonces triunfa el Ejército Rojo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con Bueno, ese proyecto? hay un proyecto económico que se establece desde 1917, que en materia económica se denominó como el comunismo de guerra. Entonces, el Estado, en cabeza de los bolcheviques, pasa a controlar la economía. Es decir, se establece, los obreros y campesinos pasan a dirigir los medios de producción. Son expropiados esos medios de producción de eh, de la clase que fue dueña de estos, De los ¿no? terratenientes. Pues precisamente para que recordemos con los chicos, eh, cuando regresa Lenin de su exilio, ayudado por los alemanes en pleno pelotero de la Guerra Mundial, él llega con tres consignas
básicas. Entonces dice, pan para el pueblo, pan y paz porque es pan para el pueblo que se está muriendo de hambre y paz porque no queremos que sigan muriendo en el frente. Eh, reparto de la tierra, reforma agraria. Y la tercera cuestión que están pidiendo ellos en ese momento es todo el poder a los soviets. Entonces, con esas tres consignas se va a impulsar ese periodo que tú estás denominando como comunismo Comunismo. de guerra. Entonces, vamos a dar ese paso a ese proyecto de manera acelerada. Bueno, nos planteamos en 1921, como ya habíamos mencionado, hay una guerra civil y se gana. Entonces, cuando en Occidente en 1919, cuando se cierra el tratado de Versalles y se pacta el fin de la Primera Guerra Mundial, en el mundo occidente no le daban crédito a más de 2 años del poder a los bolcheviques, porque Rusia tenía muchas dificultades. Pero en 1921, pese a las adversidades, pese al pesimismo internacional, pese al cierre económico al que habían sometido y agobiado el gobierno, ganan la guerra civil. Pero hay una crisis y hay unos costos de esa guerra civil. Entonces, baja la producción agrícola, Rusia sigue siendo un país agrícola y el balance son de números astronómicos, como de en 1914, ponle de 1 millón de habitantes, para 1921 el 60% eran militares, porque el pueblo fue llamado a defender la revolución del pueblo. Entonces, aparte de que se expropiaban las cosechas para mantener el coste de la guerra y alimentar A los ejércitos en el frente. los rojos, exacto, no habían campesinos en el campo. Entonces, Lenin plantea una nueva política económica, por sus Que es siglas la NEP. en ruso se denomina la NEP. Entonces, ¿qué pasa en la NEP? Entonces, la NEP es un paso atrás a la revolución, porque recuerden que en 1917 había que abolir la propiedad privada y eliminar cualquier tufito a capitalismo. La NEP vuelve a poner una economía capitalista dirigida desde un Estado socialista. Entonces, Lenin plantea un sistema transitorio y mixto, en donde es el Estado el que va a seguir controlando los medios de producción, pero permitiendo una iniciativa de capitales privados. Es decir, Entonces es se como, vuelve a o sea, la idea es una como, economía de mercado mixta, ¿no? claro, o sea, la idea no, ya se dieron cuenta de que ese salto al abismo no iba a tener unos resultados favorables, entonces tenemos que hacer una transición más pausada. Vamos a retomar elementos de ese capitalismo que hasta ahora se nos estaba desarrollando y poco a poco vamos a hacer pasitos adelante. De hecho, pues ese dicho de un paso atrás es dos pasos adelante, o sea, vamos marchando a la revolución, pero nos devolvemos uno porque no podemos dejar lo que hemos estado teniendo porque nos vamos al acabose como país. Exactamente, un paso atrás con respecto a la revolución, pero 2 pasos adelante, hacia adelante en la transición hacia el socialismo. Entonces, porque es una obligación sí o sí rescatar la economía rusa. Entonces, ¿en qué consiste la NEP? Básicamente es volver a permitir la propiedad privada en el campo, pequeñas industrias y comercios. Se vuelve a una economía monetaria, se vuelven a imprimir billetes, vuelven a existir bancos que en 1917 quedan abolidos y el Estado sigue controlando esos bancos que se abren, la industria pesada y el comercio exterior. Sin embargo, el volver a permitir el flujo de capitales y de propiedad privada trae unas tensiones eh, políticas y económicas. Entonces, si bien la NEP cumplió unos objetivos en los años 20, incrementó la producción y mitigó el hambre, hay una hambruna, o sea, parte de lo que... Hay unas discusiones en el 1921, sobre si debemos aceptar la NEP o no, debemos hacer ese pasito atrás o seguimos pensando en construir el socialismo hacia adelante pese a las adversidades.
En esas discusiones, pero hay una hambruna en 1920 y 21 que deja muchos muertos. Eso sí o sí obliga a que se tome esta decisión. O sea, es Entonces, una la medida NEP fue desesperada. exitosa. Exacto. Entonces, en términos económicos, la NEP fue exitosa porque se incrementó la producción y se mitigó el hambre, que era las principales propiedades, las El principales. objetivo principal de eso. Exacto, en 1921. Aumenta un poco el nivel de vida de la población y se pueden avanzar el Estado en infraestructura y la industria a partir de los impuestos que generó la NEP. Hay un choque y unas tensiones que vuelven a aparecer en el panorama en los años 20 porque hay un resurgimiento de la burguesía. Es decir, hay un campesino que es dueño de la tierra, que se ha hecho rico por la NEP. Estos campesinos se conocen como los kulaks, con Q, distinto a los gulags con G. De los que ya vamos a hablar más adelante. De Entonces, los que vamos a hablar más adelante. el kulak es el Es la campesino que logró burguesía. acumular tierras por la riqueza que fue amasando en esos momentos de la NEP, ¿cierto? Exacto, exacto. Y son estas tensiones políticas y sociales, sobre todo, que van a producir que a finales de los años 20 se empiece a discutir, bueno, ahora sí, cómo vamos a conseguir la transición hacia el socialismo y el fin último, que sería el comunismo. Bueno, Y ahí entonces sí ya. pongo alguna cuestión en consideración. Entonces, recordemos que pasados unos años de la implantación de la NEP, se logra consolidar como tal el proyecto de la URSS, nuestra Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y como tú nos estás diciendo, entonces, los efectos de la NEP, si bien son positivos por una parte, pues también van a producir un nuevo grupo social, los kulaks, que no son precisamente a lo que le está apuntando un proyecto socialista, que pues que pretende una sociedad en la que no existan clases sociales. Entonces, esa situación va a hacer que se vuelvan a poner sobre la mesa las diferentes ideas que definan el proyecto y el curso revolucionario que tiene que seguir la Unión Soviética. Sí, sin embargo, hay que también plantear que en la década de los 20, en 1924, muere Lenin. El, Lenin era la cabeza de la revolución, era un símbolo, era la cabeza del partido, del Estado soviético. Bueno, hubo una interferencia con nuestra llamada, pero retomamos. Entonces, Lenin, que había sido ese hombre que logró darle cauce en 1917 a ese descontento social, a esa movilización social, y que había conducido todo el proyecto eh, hasta ese 1924, muere. Entonces, el señor estaba enfermo de una cuestión degenerativa. eh, y pues el partido y como tal la Unión Soviética quedan sin esa persona que había logrado congregar y darle fuerza al movimiento. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es cuando empieza toda la coyuntura que le da lugar a este tema que estamos tratando el día de hoy, estalinismo. Entonces, Bueno, entonces Lenin enferma, él muere en el 24, pero empieza a tener serios decaimientos de salud desde 1922 y él rápidamente va a explicar esto. Eh, Plantea un testamento. Entonces él dice, voy a analizar que si el día de mañana yo muero, ¿quién puede suceder la dirección o quién puede sucederme a mí? Entonces, él hace un análisis, se llama el testamento de Lenin, y él hace un análisis de uno a uno de las personas que conforman la unidad política que estaba dirigiendo el Estado soviético, es decir, del Politburó, del que Politburo. estaba compuesto por cuatro personajes los más cercanos a él. Por una parte Trotsky, por otro lado Stalin, Zinoviev y Kamenev. Kamenev. Entonces, las dos personas que pintaban hacia la carrera para suceder a Lenin eran Trotsky y Stalin. Él va a decir, por ejemplo, que Stalin debe ser expulsado. Stalin ya empezaba a notarse que en la dirección era un hombre violento, que pasaba por encima de las decisiones del partido, autoritario. Entonces, Lenin, antes de morir, en 1923, hay un congreso anual
que se llama el Congreso del Partido Comunista, que es el máximo órgano de decisión democrático en la Unión Soviética. En 1923, Lenin le dice a Trotsky que exponga, Lenin ya no puede asistir a este congreso personalmente por su estado de salud, entonces le dice a Trotsky, hay que proponer que Stalin sea sacado del comité central del partido. Ya ha demostrado, como se dice por ahí, ha pelado el cobre y no lo podemos dejar que siga en la dirección del partido. Sin embargo, hay una serie de disputas sobre unos temas económicos, unos temas sobre la dirección de los sindicatos. Hay una coyuntura particular en ese Congreso de 1923 que hace que Trotsky no exponga lo planteado por Lenin, es decir, expulsar a Stalin. Fallece Lenin en el 24 y empieza un proceso sobre la transición del poder. Como más o menos el Estado que se instaura en 1917 es un órgano de equilibrio de poderes, eso hace que Stalin, para poder controlar eh, la totalidad del Estado soviético, se demore un tiempito. Entonces, Lenin muere entonces en el 24 y solamente hasta 1929, 1930, él va a llegar a consolidar su poder y a ser la cabeza del Congreso, es decir, del Partido Comunista, de la Politburo y la cabeza de la gubernamentalidad y del poder ejecutivo del Estado soviético. Para Bueno, pero esto llega una ahí te hago persona. una pregunta, ahí te hago una pregunta y es, pero si el dirigente máximo de la revolución, Vladimir Lenin, ya había estipulado que Stalin no tendría por qué figurar ahí, cómo hace este hombre, Stalin, que además ni siquiera se llamaba así porque ese fue un nombre que se puso él para denominarse a sí mismo el hombre de hierro, cómo hace él para sacar de la escena a Trotsky? Bueno, eh, como siempre en estas cuestiones del poder, hay, hay unas disputas de idas y venidas. Entonces, habíamos hablado de cuatro grandes personalidades de la Politburo en 1924. Lenin, Stalin, Zinoviev y Kamenev. Antes de que Lenin muriera, Stalin había consolidado eh, unas amistades y unos consensos con esa Politburo que se llamó la Troika y empieza a ser como una guerra sucia entre, es decir, se unen Simoniev, Kamenev y Stalin para hacer una guerra sucia a Trotsky. Entonces, a Trotsky no le van a perdonar que antes de 1917 no militara en el partido bolchevique. A Trotsky no le van a perdonar que sea judío y a Trotsky no le van a perdonar o no lo van a ver con buenos ojos que haya sido la cabeza del Ejército Rojo que le da la victoria a la guerra civil. Porque, como habíamos hablado a unos minutos anteriores, esta gente está viendo las revoluciones del siglo XIX para entender y analizar lo que les está pasando y lo que está por venir. Eh, entonces, ellos tienen miedo de que Trotsky sea el Bonaparte, el Napoleón Bonaparte de la Revolución Rusa. Es decir, que haga un golpe de Estado y se instaure violentamente en el poder. Entonces, con esta guerra sucia que empieza un poquito antes de que Lenin muera, eh, y otros factores, cuando Lenin muere, por ejemplo, en 1924, Trotsky también está enfermo, entonces él ni siquiera va al funeral de Lenin porque Stalin le dice que lo van a enterrar el viernes y él llega 2 días tarde porque no lo enterraron el viernes sino el miércoles. Entonces hay una serie de acontecimientos y sobre todo la guerra sucia que se empieza a ver para que no sea Trotsky el que sea el sucesor o el líder de la revolución en los años 20. Y Bueno, otro pero muy importante señora, es que Trotsky es judío. O sea, la mayoría de las nacionalidades, eh, para los rusos no ven bien que su dirigente no sea ruso, sino judío, aunque Stalin no era ruso, era georgiano.
Bueno, listo. Entonces, aparte de estos factores que tú nos mencionas, pues también está el hecho de que ellos dos van a tener unas interpretaciones particulares de ese marxismo que estaba influenciando la revolución. Entonces, por una parte, encontraríamos que por el lado de Lenin se estaba abogando por ese proyecto de una revolución permanente, pero permanente no solo en el sentido de dar ese tránsito hacia el socialismo con el proletariado y el campesinado de la mano, sino que también le apuntaba a que la revolución no podía ser solamente un proyecto que se moviera en la Rusia, sino que también se llevara a cabo en otras partes del mundo. Sí, que Pero, te extender la pero revolución. Stalin, pues al final de cuentas ese es el proyecto comunista por excelencia, proletarios del mundo unidos. Así cierra el manifiesto. Pero Stalin no quiere eso. Él dice que el comunismo se tiene que implantar en un solo país y que la Unión Soviética debe ser el faro que ilumine, pero bien consolidado. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué Stalin se planta de esta manera? Bueno, Stalin ya había empezado a proponer esto del socialismo en un solo país desde 1917. Él no apoya, por ejemplo, que el Estado bolchevique eh, apoye, creo que en 1919-1920, una revolución en Polonia. No apoya la revolución alemana de 1923. Es decir, para él primero había que consolidarse fuerte en el interior y después miramos cómo nos expandimos. Ese era el proyecto de Stalin desde 1917. Sin embargo, no solamente era como un ideal de utópico de querer extender la revolución en todo el país, sino que sí o sí teníamos que buscar aliados, como Rusia era un país agrícola, semifeudal, atrasado. Lenin siempre promovió la revolución en Alemania porque el mejor aliado para sacar adelante la economía era que Alemania triunfara la revolución socialista y apoyara tecnológicamente e industrialmente la economía soviética. Esa era una, o sea, si me pide una, un motivo de por qué querer forzar a principios de los años 20 extender esa revolución, básicamente es por sacar del apuro y el ahogo económico que vive Rusia. O sea, y la mejor forma de tener aliados, llamémoslos seguros, es aliados que tienen un mismo régimen controlado por el pueblo, ¿no? Porque obviamente hay unos, cuando metemos los capitales privados, pues vamos a tener intereses y hay unos choques de poderes que no nos convienen. Entonces, esa puede ser un análisis sobre... Bueno, pero entonces para este hombre aplicaría que a pesar de que el proyecto de Lenin y de Stalin tenían mucho sentido, pues él se va por el otro camino y bruto pero decidido, entonces maniobra políticamente para expulsar a Trotsky, tanto que termina condenado al exilio dentro de su propio país y luego de eso pues él tiene que salir pitado de la Unión Soviética porque no lo quieren ver ni en pintura en ese territorio. Entonces sale este hombre, Stalin empieza a perfilarse como el líder, pero pues le va a costar, como tú nos acabas de decir, unos 5 años posicionarse en los diferentes órganos del Estado soviético. Exactamente. Entonces, no solamente Trotsky es la única persona perseguida, Simoniev y Kamenev también van a perder liderazgo y van a ser excluidos de la élite que dirige el Estado soviético. Es decir, le salió el tiro por la culata. Ellos se habían aliado con Lenin con Stalin para que Trotsky no subiera, pero Stalin rápidamente lo saca del juego, ¿no? Y Stalin va a tener una particularidad y es que él va a sufrir del síndrome de persecución. Entonces él no va a confiar en nadie y Lenin siempre decía que había que reforzar la élite, más bien la dirección del Estado soviético con los bolcheviques. Stalin va a traer una nueva generación de bolcheviques a la Bueno, élite.
A comunista, propósito de eso, esos, esos líderes de antaño que habían ayudado a consolidar la revolución en el 17. precisamente a propósito de eso que estás diciendo, entonces tendríamos que anotar que ahí es cuando se empieza a perfilar el carácter totalitario del gobierno durante el tiempo de Lenin. Entonces, primero, pues ese señor se va a convertir en un autoritario eh, y se va a caracterizar por la violencia, por esa represión que ya hemos dicho es característica fundamental de los totalitarismos que se establecieron en el periodo entre guerras. Entonces, él va, para este tipo de dirigentes, y Stalin no va a ser la excepción, aplicaría ese dicho de que mal paga el diablo a quien bien le sirve. Porque Tal, todos aquellos que no se encuentren dentro de los intereses de este señor que se convierte en secretario general del partido, pues van a tener que ser eliminados. Y entonces la cuestión es que acá se pone a prueba cómo la persecución y la exterminación se hacen de una manera tan controlada al punto de que él empieza a crear unos campos de concentración denominados los gulags, que estos sí son con G, a diferencia de los kulaks, que eran los campesinos que se fueron enriqueciendo. Entonces, los gulags estalinistas son esos campos de concentración que van a funcionar muy al estilo de los famosos campos de concentración del nacionalsocialismo alemán. Entonces, son esos espacios creados por esa barbarie civilizada que los chicos ya están familiarizados con ese término, eh, para eliminar a todo aquel que no encaje dentro de mi proyecto político. Y sí, la única la diferencia que estos la única diferencia es que estos campos de concentración yo no voy a eliminar mi enemigo de forma directa, sino que los mando a hacer trabajos forzados. sí, entonces son campos de trabajo forzado. De hecho, digamos, si recordamos las palabras de nuestro profesor César Miguel Torres del Río, profe que nos dio varias clases en la universidad, él decía que muchas de las grandes carreteras que atraviesan a la Unión Soviética, bueno, actualmente a la Federación Rusa, están construidas sobre los cadáveres de millones de condenados que estuvieron en esos gulags. Porque pues em, Hay la autopista Colima, que atraviesa casi la mitad de Rusia. Chicos, para que se hagan una idea, es ir y volver 3 veces de Bogotá a Cartagena, o sea, la extensión de esa autopista. Los cimientos de esa autopista son los cadáveres de las personas que fallecieron en los gulags. bueno, entonces... Este señor se caracteriza entonces por esa imposición de su autoridad, por ese autoritarismo. Evidentemente, pues estamos hablando de un sistema unipartidista en el cual, escuchando a la historiadora Diana Uribe hace algunas semanas, ella decía que en este momento el Estado soviético empieza a funcionar como las muñecas rusas, como las matrioscas. Entonces, la grande sería el Estado. Dentro de ella estaría el partido único, es decir, el Partido Comunista de los Trabajadores. Dentro de él estaría el Comité Central del Partido o el Politburó del que nos hablabas tú, Daniela. Y dentro de ese estaría el secretario general del partido. Ese es entonces el señor Stalin. Desde ahí se va a imponer como la figura arbitraria y va a desarrollar toda una figura de policías secretas que luego conoceríamos como la KGB. eh, Movería unos sistemas de inteligencia para eliminar esas cosas que no encajan. Entonces van a eliminar aquellos rezagos de la Rusia zarista, por ejemplo, a ese campesinado em, arcaico que le opone resistencia a los avances revolucionarios, a los avances de pensamiento. Va a también a eliminar a los disidentes, que entonces serían las personas que trabajando dentro del proyecto por algún momento empiezan a tener una inconformidad con el curso que están tomando las cosas. Entonces esos elementos lo eliminamos, muy al estilo alemán en la noche de los cuchillos largos. Entonces a las SS que en algún momento fueron tan funcionales y nos sirvieron, vamos a empezar a
eliminarlos de la escena política. Y también se dice que empezamos a eliminar a los artistas, a todos aquellos que por su libertad de pensamiento empiecen a cuestionar al régimen. Esa va a ser Correcto. una de las características que ellos van a tener. Sí, exactamente. Entonces, bueno, básicamente todo aquel que no esté, o más bien todo aquel que esté en contra del partido, es decir, del partido vertical establecido y liderado por Stalin, va a ser enemigo del Estado. Entonces, aquellos líderes soviéticos que aún mantenían o pregonaban los ideales de Lenin van a ser perseguidos. Y en materia económica, pues hay que hablar de los planes quinquenales. Recuerden que como se va a establecer el socialismo en un solo país, entonces hay que potenciar una industria. Entonces él va a potenciar la industria pesada, una industria armamentista, militar, y nuevamente pasan a expropiar los campesinos y en vez de las granjas, pues sí van a crear granjas colectivas, pero son granjas colectivas verticales dirigidas desde el Estado. Ya no van a ser esas granjas de autogestión de obreros y campesinos dirigidas, establecidas en el comunismo de guerra desde 1917, sino que la economía pasa a ser solamente y únicamente dirigida por una sola persona. Entonces, estos Y serían las cooperativas que se llamaron como sovjós. exactamente. Y bueno, hay algo que siempre caracterizó el régimen de Stalin, fueron las grandes purgas, que así se conoció como, eh, yo creo que trayéndolo como al contexto social, lo que llamamos como la limpieza social, ¿no? Como vamos Tal cual. a limpiar y hacer un barrido rápido de lo que nos sirve y nos estorba, pero no, pero es solamente porque piensa distinto a mí y no está de acuerdo conmigo. Bueno, pero volviendo un poquito al tema de la nacionalización, ahí podríamos también encontrar que estas colectivizaciones del campo se aplicaron de manera agresiva y de manera violenta. Entonces, en medio de todo, a pesar de que se estaba propugnando por un fortalecimiento de la economía, pues esto se hizo de manera arbitraria y no se tuvo en cuenta las particularidades que tenía ese campo ruso tradicional. Entonces, por ejemplo, tenemos que las personas que hacían resistencia, por lo menos el caso de la comunidad ucraniana, en 1932, entre 1932 y 1933, pues ellos fueron obligados a conformar una de estas granjas y pues plantaron una resistencia. Entonces, no fueron enviados al sistema de purga tradicional del Gulag, del campo de concentración, para realizar trabajos forzados, sino que fueron sometidos a una hambruna artificial. Entonces, desde el gobierno se hizo pasar hambre a esa comunidad nacional, a esos ucranianos, y ahí es lo que conocemos como el Holodomor o genocidio ucraniano. Correcto. Se abandona, o sea, otra característica de este régimen totalitario es que a diferencia de la revolución de los planteamientos de la revolución de 1917, ya no hay una autodeterminación de los pueblos, sino solo existe una sola nacionalidad y todos bajo el mismo régimen. Y Ucrania básicamente va a ser conocida como la dispensa, la nevera de Rusia, porque los territorios ucranianos, eso se llama como Odessa, la región más grande es Odessa, son donde se encuentran los grandes campos agrícolas de cereales. Desde el régimen zarista, desde el siglo XIX, se potenció, por ejemplo, la colonización de estos lugares para proveer las grandes ciudades rusas. Bueno, pero Por eso era tan entonces, importante controlar Ucrania. vayamos retomando unas ideas. Entonces, eh, el estalinismo está relacionado con el momento en el que Stalin se impone como jefe único de los diferentes órganos del Estado soviético, va a pretender
consolidar ese socialismo en la Unión Soviética para que una vez consolidado se pueda irradiar a otros territorios, pero no le está apuntando a una construcción de socialismos en múltiples territorios, como lo hacían los que ellos denominaban sus adversarios políticos. Por otra parte, entonces, va a caracterizarse por imponer una dictadura personal, unipartidista, represiva y que fomente el culto al líder. Todo esto que ya hemos visto en los diferentes regímenes totalitarios. Van también a promover un paso de esa nueva política económica que había pretendido dar un paso atrás en la construcción del socialismo para instaurar lo que se denominaron los planes quinquenales. Quinquenales refiere a 5 años, no es quincenales como muchos pronuncian por ahí en algunos momentos, porque eso no son planes de 2 semanas, son planes de 5 años en los que a lo primero a lo que se le va a apuntar es a fortalecer la industria pesada de Rusia. Por industria pesada nos referimos a la de fabricación de máquinas, de maquinarias que necesitaba el país para aumentar el sector industrial. Y además de eso, vamos a colectivizar el campo de manera que podamos pues fortalecer ese sector que está tan atrasado y se mantienen esas estructuras feudales. Una cosa que hay que notar es que el hecho de fortalecer sobre todo la industria pesada se va a hacer primero que todo sostenidos en el hecho de reducir la industria de bienes básicos, de bienes de primera necesidad y de fomentar entre la población también, más bien desestimular entre la población el consumo de esas cosas. Entonces, en realidad, en estos años de Stalin, vamos a tener unas condiciones de vida precarias en cuanto desestimulamos el consumo y convencemos a la población de que es lo que hay que hacer por todos los beneficios que vamos a obtener en el futuro. Y además de eso, las migraciones que se empiezan a dar masivamente del campo a la ciudad, pues por todo el descontento que le genera a los campesinos que los estén metiendo en ese sistema de colectivización, va a hacer que las ciudades, que también son atrasadas, no ofrezcan las condiciones suficientes para tener unos niveles de vida dignos. Entonces, la precariedad en las ciudades va a estar a la orden del día. O sea, no es una industria basada en bienes de consumo, sino industria pesada y militar, sobre todo para los años 30. Y pues una cosa que quiero como agregar por lo último es que Stalin no establece ni el comunismo real, ni el socialismo real, ni construye nunca la transición de, no sé, la sociedad semifeudal rusa a la construcción del socialismo. Yo creo que lo que produce Stalin es todo lo contrario, es una contrarrevolución burocrática, un modelo de Estado que no es capitalista porque todos los medios de producción están en manos del Estado, pero tampoco es ni comunista ni socialista, eh, sino más bien es como, yo creo que lo que deja ver este podcast es que todos los ideales que tenían y que se establecieron como en un proyecto desde 1917 fueron desdibujados con el establecimiento, el establecimiento sí, de Stalin en el poder. Bueno, yo tengo dos preguntitas para cerrar. Entonces, la primera es, se conoce como totalitarismo el gobierno de Stalin, pero en realidad dentro de nuestra sociedad no son tan visibilizados los gulags. ¿Por qué crees que se da este fenómeno? Bueno, yo creería, o mi hipótesis sería, y es por la participación que tuvo Rusia en la Segunda Guerra Mundial. Rusia va a ser un aliado de Estados Unidos, Francia e Inglaterra para derrotar los otros regímenes totalitarios de Europa, el nazismo y el fascismo. Rusia va a ser el que va a poner los hombres para pelear del lado oeste en contra del nazismo que pretendía, por ejemplo, tomarse Rusia en 1941. Hay una guerra muy famosa y es la guerra en Stalingrado que dura 4 meses en combate y son los rusos los que van a poner el pecho y espada para combatir el fantasma del fascismo que había en Europa.
Entonces yo creo que el papel y la alianza que hubo hace que no consideremos en unidad de condiciones, en igualdad de condiciones a Stalin con Mussolini o con Hitler, ¿no? Aunque son de alas totalmente distintas, ¿no? O sea, unos son un capitalismo nacional y Stalin en acabar el capitalismo y controlar los medios de producción bajo eh, el Estado, ¿no? Y también recordemos, hay una foto muy famosa de los tres dirigentes máximos en 1945 del mundo, Stalin, eh, Theodore Roosevelt por Estados Unidos y Churchill en representación de Reino Unido, y son los que se reparten el mundo después de 1945. Entonces yo creo que ese papel de Rusia mmm, y también como la construcción de Occidente de cómo se jugaron las alianzas de la Segunda Guerra Mundial hace que no equiparemos el totalitarismo estalinista con los otros dos ejemplos. Bueno, yo a eso también le agregaría el hecho de que somos una sociedad de masas que consumen bastante productos cinematográficos de Hollywood y pues en esos escenarios se recrea con mucha frecuencia todo el tema del mal conocido Holocausto, que pues sea esta la oportunidad para recalcar que a ese episodio de la humanidad debemos referirnos como genocidio en cuanto fue una eliminación selectiva de un grupo poblacional, pero no la eliminación selectiva de un grupo poblacional elegido por Dios, que es lo que refiere Holocausto. Holocausto le da una superioridad dentro de la denominación cultural judía. Bueno, entonces el hecho de que eso se plantee tanto en el cine, pues hace que la gente esté más familiarizada con esos horrores nazis y no se tengan en cuenta pues los horrores del otro lado. La otra pregunta era, ¿qué fue lo bueno de este momento del estalinismo? ¿Dejó algo bueno? Porque una cosa que era lo que anotábamos tras bambalinas es que los totalitarismos también los vemos como si fuera el sistema monstruoso que se impone sobre una sociedad pasiva que sufre y llora, pero seca rápidamente las lágrimas, y en realidad los totalitarismos tienen una acogida dentro de la sociedad. Lo que ya hemos dicho es que responden a unas necesidades de varios grupos poblacionales. Entonces, algo bueno tuvo que haber dejado en tu modo de ver qué sería lo positivo de este periodo estalinista. Bueno, yo creo que lo que pregonaba Stalin se cumplió, ¿no? Volver a Rusia en una potencia mundial, económica. De hecho, Rusia pasó a ser el centro de poder con Estados Unidos y a disputarle ese centro de poder y ese dominio por el mundo eh, apenas termina la Segunda Guerra Mundial. El proyecto económico, los planes quinquenales no mueren con Stalin en 1953. De hecho, el último, creo que son 12 o 13 planes quinquenales que se establecen periódicamente, y el último es hasta 1990, cuando cae la Unión Soviética. Y si los vemos en términos económicos, creo que logra un objetivo. Objetivo con asterisco, porque solamente plantea un solo tipo de industria y no diversifica esa industria, ¿no? La Entonces, economía. no diversifica la economía, y pues eso es lo que va a traer a que 40 años después de su muerte colapse el régimen que instauró y haya una transición nuevamente hacia un modelo capitalista. Y bueno, yo ya también para terminar rescataría que entre las cosas positivas es que durante el periodo de Stalin, lo que se buscó también fue la modernización de la sociedad. Entonces, mediante una renovación tecnológica, una promoción de la industrialización, una mayor urbanización a lo largo del territorio ruso y pues también una transformación
de las estructuras tradicionales y de los valores que se vivían en el territorio. Entonces, digamos, cuando nos referimos a la aparición de las nuevas ciudades, tenemos que tener en cuenta que a lo que se le va a apuntar durante este momento es a la creación de una cultura de masas. Y eso se refiere pues a que se empiezan a impulsar por una parte el cine, la prensa, el radio y la publicidad, y que además de adoctrinar, pues que es uno de los propósitos que tienen los totalitarismos, además de difundir las ideas estructurales del partido, pues también se están desarrollando unos procesos civilizatorios que superen algunas limitaciones que tienen las comunidades. Entonces se van a inculcar, por ejemplo, unos hábitos de urbanidad, hábitos de higiene, buenas costumbres. Hay un nuevo estilo de vida. Claro, eso depende del punto de vista del que nos observemos, porque habrá alguien más tradicionalista que dice, pero ¿cómo así no vamos a condenar em, las estructuras del campesinado? Pero pues para otros eso también trae sus adelantos. Entonces, tanto cuanto, pero hay que valorar que definitivamente también en ese afán de modernizar, pues se le va a dar unas mayores oportunidades, sobre todo a unas nuevas generaciones de campesinos que obligatoriamente, pues dentro del proyecto bolchevique van a ser educadas y podrán acceder a una mejor condición de vida a pesar de todo, de todo lo que involucra, pues, el tema del campesinado dentro de este totalitarismo. Y Sí, bueno, proyecto, no bolchevique. del proyecto stalinista, tal cual. Bueno, entonces, ya lo final sería, Danielita, porque es importante estudiar historia. No estudié en historia. Bueno, yo creo que eh, preguntarnos sobre el pasado siempre nos tiene que, o tiene que pretender explicar nuestro entorno, nuestro presente. En este momento yo creo que muchos de ustedes pueden ver muy lejanos estos regímenes totalitarios, nacionalistas, que pretenden una exclusión, pero yo creo que la coyuntura actual 2016 demuestra que no es así, que la historia se Estamos en el repite. 2020. No, iba a hablar del 2016 Ah, bueno. como que, 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 que hay un resurgimiento de unos brotes de exclusión como Trump, el Brexit, ¿no? Marine Le Pen en Francia, ¿no? ¿No meto por ahí? Ay, es que no sé. Bueno, y yo quería, a propósito, pues, de este fin de semana que estamos celebrando el Día del Profesor, traer a colación más bien quiero que traigamos a colación una de las enseñanzas que nos dejó uno de nuestros grandes profesores de la universidad, que ya mencioné, César Torres. ¿Qué le aprendemos a este señor y qué debemos compartirle a estos chicos que nos están escuchando en este momento? ¿En qué estamos? En un mundo de las posibilidades. Es decir, los panoramas pueden pintar muy desalentadores, pero mientras tengamos vida tenemos la esperanza de transformar. Pero también quiero agregar, como lo dije en el podcast, segunda parte sobre la Guerra Civil Española, ese cambio no lo hacemos si no nos unimos. Una sola golondrina no hace verano. Tenemos que trabajar de manera grupal, o si no, nos jodemos. Esto es todo. Hasta una próxima emisión. Chao, muchachos. Gracias a ti, Sebas, Di por chao, invitarme. Dani. Gracias por venir. Chao.